vida a pesar de la parte plástica y de las exposiciones. Artista plástica, hago óleo, yo artista muerta y otro tipo de trabajo. Natalia Cohen, artista plástica, escritora. El libro de Natalia Cohen. Natalia Cohen. Porque ella, el nivel de vida de ella es un nivel alto, está casado con un empresario. El personaje... Natalia Cohen. Natalia Cohen. Muchísima gente. Que pinta patios. Tiene un catálogo, lo que es tener plata. Mira lo que se editó. ¿Tus hijas te quieren declarar insana? Yo tengo un juicio sobre lo económico. Es muy brutal porque tampoco esperaron que me muera. Yo soy Natalia Cohen. No soy una actriz. Sencillamente soy sí protagonista de este corto mediometraje que están haciendo estudiantes, jóvenes, que se aproximaron a mí cuando se enteraron de mi caso. Estaba en realidad sentada en ese sofá, acá, esperando a una amiga y, como dije antes, escuchando música. Entraron los enfermeros y bueno, yo me corrí para allá porque ellos entraron con ademán, ¿cómo te puedo decir?, así imperioso. Yo tenía miedo de que me inyectaran, porque había uno que había traído una caja con inyectables y una silla de ruedas. Digo, me inyectan, me duermen y me llevan en silla de ruedas. Me corrí para este lado, como para defenderme, gritando socorro, socorro, ayuda, no me acuerdo qué gritaba. Cuando yo estaba encerrada, me tenían prohibido hablar por teléfono, porque yo estaba custodiada por gente que son los que vigilan a los internados, son acompañantes terapéuticos. Había que hablar con una tarjeta para que dieran comunicación. Había una señora, la mamá de una de las personas que se hicieron amigas mías, simpatizó mucho conmigo y un día me regaló una tarjeta para hablar por teléfono y yo la tenía conmigo permanentemente. Cuando este enfermero se fue a fumar, yo aproveché y llamé por teléfono a Edgardo y le dejé dicho en el contestador qué es lo que me estaba pasando. Le dije el nombre de la institución, le dejé la dirección, le dije le conté que me habían encerrado a la fuerza y entonces él se comunicó con otro amigo nuestro que es un poeta bastante conocido, Noy, y consiguieron que me hicieran una nota en página 12. Casi digo una mala palabra, está tan caliente. ¿Se puede ver lo que está filmando? Mis hijas querían asegurarme de que yo estaba enferma, me insistían. Mamá, vos estás muy enferma, estás muy enferma. Tal vez lo bueno de las candidaturas, de cuando alguien salta a la política, es que inmediatamente el debate público hace que se revise su trayectoria. Por eso, cuando se conoció la candidatura de Facundo Manes a diputado nacional por provincia de Buenos Aires, convertido en una especie de gran esperanza para que los radicales volvieran a cobrar protagonismo en las elecciones del principal distrito de la Argentina, desde las otras agrupaciones decían cuidado con Manes, porque Manes tiene un problema, tiene un juicio por mala praxis que va a salir en algún momento. No solo es un juicio por mala praxis, ahora les voy a contar los detalles, sino que sobre todo es la historia de esa mujer. Natalia Cohen de Cohen, hoy debe tener 102 años por lo menos. Ese documental fue grabado producto del escándalo que se armó. Esta mujer era una profesora de literatura, esposa de un acaudalado farmacéutico. Cuando queda viuda, decide que iba a invertir un dinero, parte de la herencia, en un proyecto cultural de Clorindo Testa, digo, uno de los mayores arquitectos de la Argentina, que el hombre que diseñó, entre otras cosas, la Biblioteca Nacional.
Tuvo un conflicto con las hijas no querían que invirtiera ese dinero y a partir de ahí se desencadena, por plata, ese conflicto familiar que la lleva a esa mujer a terminar internada con una pericia que consideraba que esa mujer tenía que estar internada por loca, para decirlo mal y pronto. La internaron, la empastillaron, pero no contaron con su astucia, como diría el Chapulín Colorado, porque la señora de Cohen, que no estaba loca, como ustedes ven, porque este documental fue grabado después, se llevó un celular cuando se la sacaron unos enfermeros de la casa, se llevó un celular y con una tarjeta prepaga que consigue pidiéndole a un enfermero, marca el número de un artista plástico llamado Edgardo Jiménez, y este artista plástico se comunica con un periodista de Página 12 que cuenta la historia de cómo la habían encerrado y hecho pasar por loca a Natalia Cohen de Cohen. Para que vean la importancia que tenía esta mujer en el ámbito cultural y en el ámbito de la plástica, tengan en cuenta que una vez que salió, en el año 2006, ahora lo van a ver, se le hizo un homenaje en el Teatro Maipo, donde estuvo China Zorrilla, Jorge Luz. En el año 2009, la legislatura la declaró personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Pero cuando salió de su internación, la señora Natalia Cohen de Cohen dijo, el 13 de julio del año 2005, después de haber salido de la internación, todo esto sucedió en el año 2005, Facundo Manes me endilgó una enfermedad que se llama enfermedad de Pick, pero yo estaba sana. Me hizo internar en un neuropsiquiátrico y en sus declaraciones dijo que me hizo, con sus declaraciones judiciales, porque todo esto que yo les estoy contando es un expediente judicial. En sus declaraciones dijo que me hizo los estudios en Fleni, donde trabajaba antes, pero ahí ni siquiera tienen mi historia clínica. Solo usó los papeles de esa institución. Pero además, a una colega de él, la doctora Griselda Russo, le dijo también que me hiciera un diagnóstico y ella lo hizo con unos términos muy científicos, pero sin haberme visto nunca. Yo no la conozco. Esta es la declaración que hizo Natalia Cohen de Cohen. Ustedes podrán pensar, bueno, una señora muy mayor, estaba fabulando, mentía. No. Lo que dijo después se comprobó en el expediente judicial. Pero escuchémosla un poquito más a esta señora, a quien la internaron por un dictamen de Facundo Manes. Yo les dije un día, aunque hubieran tenido una madre borracha, aunque hubieran tenido una madre drogadicta, aunque hubieran tenido una madre ladrona, no se las encierra como si fuera una enferma mental y se le paga a un médico para que eso ocurra. Todo partió a raíz de que yo quise entrar en un proyecto muy interesante, con gente con la que ellas desconfiaron. Yo tenía que poner una cantidad X de dinero. Y fue ahí cuando yo le dije a Nora, necesito este dinero para integrar este emprendimiento. Y Nora me dijo, no, ese dinero no lo vas a tener porque yo soy dueña de toda la fortuna. Me lo vendió el profesor. ¿Qué? Me lo vendió el profesor porque yo le pedí que quería un disco de salsa. ¿Cuánto te lo cobró? 5 pesos. ¿5 pesos? ¿Qué grabado? No, porque si fuera grabado no agarraría, me parece. Agarra lo mismo. Pero por ejemplo el de Johansen ya no agarra. El neuropsiquiátrico INEVA, donde yo había sido internada, le habló rápidamente a mis hijas para que me sacaran de ahí, para no estar envuelto en irregularidades. Y tuvieron que sacarme de ahí y me trajeron a mi casa y me encerraron en mi casa. La última vez que estuve, que me recibieron las juezas de, ¿cómo se llama?, de apelación, de la Cámara de Apelaciones, estaban los abogados, el abogado de mis hijas, y estaba este hombre, y estaba mi hija Claudia. Entonces las juezas me dijeron, bueno, ahora tenemos que hablar con usted. ¿Usted quiere que se quede toda esta gente? Y yo le dije, doctora, es la primera vez que me ocurre en mi vida de estar en una situación así. Usted decida, pero yo lo que le puedo decir
que ahí está el abogado de mis hijas, que no sabe lo que es la palabra ética porque nunca la ejerció. Y el doctor, están llenos de juzgadas, estoy llena de juzgadas en contra. Mira, así como vos lees en el diario, ¿qué hacen los jueces? Hacen muchas cosas que no tienen que hacer. Bueno, en este caso lo estarán haciendo contra mí. Allá habrá muchas fuerzas en contra, porque creo que mi abogada está haciendo todo lo que puede, pero del otro lado hay mucha fuerza y hay mucho dinero, y por la plata baila el mono. No sé si conoces ese dicho. Bueno, y justamente al abogado de mis hijas lo llaman el mono de la navaja, fíjate vos. Y ahora, en nombre de todos los amigos de Natalia, China Zorrilla y Jorge Luz le van a entregar algunas cosas que le hemos preparado. Yo siempre digo que he tenido mucha suerte en la vida con las cosas que he podido hacer. Me faltaba el placer de estar en un homenaje a ti. Ay, gracias, muchas gracias. El placer es mío. Yo lo que le puedo decir, que ahí está el abogado de mis hijas, que no sabe lo que es la palabra ética porque nunca la ejerció. Y el doctor. Natalia Cohen de Cohen evidentemente no estaba loca. Sin embargo, la internaron por un primer dictamen. Ese dictamen fue escrito de puño y letra por Facundo Manes. El problema es que además fue escrito con sello y con papelería de FLENI. FLENI es una de las instituciones en rehabilitación neurológica más prestigiosa de la Argentina, tal vez le diría la más prestigiosa de la Argentina. Como todo esto se judicializó en el año 2005, claro, todos tuvieron que ir a dar explicaciones. ¿Y qué pasó? El diagnóstico de Manes, donde adjudicaba a la licenciada Natalia Cohen de Cohen un profundo deterioro conductual y este síndrome de PIC, que es una demencia producto de un deterioro frontotemporal, ¿sí?, era falso. Esto determinó la magistrada Gladys Adriana Carminati a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 77. Todo esto que yo les estoy contando es un expediente judicial. Por más que la señora lo haya contado en un documental, todo lo que ella contó, y menos mal que le hicieron pasar por loca, está en un expediente judicial. La defensa de Natalia Cohen de Cohen pidió que la historia clínica, el FLENI, ¿qué contestó? No hay historia clínica. Esta señora nunca se atendió acá. ¿Cómo sería de grave lo que sucedió? Que FLENI termina echando al doctor Facundo Manes, neurólogo, lo termina echando del FLENI, acusado de haber falsificado. ¿Por qué? Porque, según contestó FLENI, no había constancia de que Facundo Manes hubiera evaluado a Natalia Cohen. ¿Qué sucedió después? Manes le pidió a otra neuróloga llamada Griselda Russo otro diagnóstico. ¿Y saben qué? Este diagnóstico también resultó falso. O sea, hubo un primer diagnóstico con papelería de FLENI que era falso. Lo dijo la propia clínica. Por ese diagnóstico es que la internan a la señora Natalia Cohen de Cohen. Luego, la neuróloga Griselda Russo hizo otro diagnóstico, pero cuando la citan a declarar, la neuróloga declara que ella tampoco había visto nunca a Natalia Cohen de Cohen, sino que reconoció que no la había evaluado, no la había conocido, ni siquiera la había visto. ¿No les hace acordar al caso Maradona? Gente que diagnostica sin haber visto a los pacientes. Y que había emitido los certificados a pedido del doctor Facundo Manes.
Finalmente a Natalia Cohen de Cohen, bueno, resolvió la situación familiar, porque las que la querían internar eran las hijas, después parece que resolvió la situación, pese a eso, la sacaron de una clínica, como ella cuenta en el documental, la tuvieron un tiempo como medio así internada dentro de la casa, hasta que, producto del escándalo que se armó y el reconocimiento que había con esta mujer, que en ese momento tendría unos 90 años, pero estaba más lúcida que nosotros, muchachos, sin embargo, el dictamen con el cual fue internada lo suscribió Facundo Manes y eso le valió, como lo había suscrito en papelería de la Fundación Fleni, muy prestigiosa, que Fleni lo echara. La Fundación Fleni dijo, nosotros no atendimos a esta señora. Vean lo que dicen los que defienden a Facundo Manes. En la provincia de Buenos Aires queremos hacer un aporte. Creemos que Facundo Manes amplía la base de apoyos de Juntos por el Cambio y el radicalismo cree que hace un aporte sustantivo para equilibrar las fuerzas en el principal distrito del país. Desde la coalición cívica recordaban el juicio que tiene por mala praxis Manes cuando falló para que fuera declarada insana una artista plástica. A ver, Facundo Manes no tiene ningún juicio de mala praxis, o sea, tuvo un litigio que salió perfectamente aclarado. Vamos al tema concreto. Facundo, en primer lugar, emitió en una oportunidad un certificado médico respecto a una posible insanía de esta señora, que luego fue ratificado por más de 10 peritos en un juicio civil. Los últimos estudios que me hicieron me empezaron a preguntar cosas que yo desconocía porque, por ejemplo, yo mandaba a comprar las cosas, los alimentos de primera necesidad a mi empleada. De modo que en ese momento yo desconocía el precio del tomate, de la manzana, y me empezaron a preguntar esos precios. Y yo no supe contestarles. Y les pregunté por qué no me preguntaban los precios de los libros, por qué no me preguntaban qué película había visto últimamente, que yo les podía contar también el argumento, que me preguntaran las cosas a las que yo accedía por mi condición de intelectual o de escritora. ¿Y por qué razón me tenían que preguntar los precios de la verdura? Con lo cual no hay ahí ningún tipo de cuestión. Se lo quiso involucrar luego a partir de eso en una causa penal en la cual fue cerrada la causa, admitiendo el juez que nunca hubo ni delito ni absolutamente ninguna violación al Código Penal. Es decir, que en el caso concreto, Facundo podría estar explicándolo en un minuto o toda la noche, no hay nada. Bueno, no parece que sea tan sencilla la explicación, porque si no, supongo que no lo hubieran echado de Fleni. ¿Sí? Es más, el director de entonces de la clínica Fleni participó a manera de desagravio del homenaje a Natalia Cohen de Cohen en el Teatro Maipo. ¿Qué fue lo que pasó? Esto es interesante. Como a ella le llega el rumor de que las hijas la querían internar, ella misma se hace hacer un diagnóstico previo, ¿sí? Que fue escrito por un psiquiatra muy conocido llamado Wilbur Grimson. Recuerden que a la señora dinero precisamente no le faltaba. Y también por la presidenta de la Asociación Argentina de Psicodiagnóstico, Alicia Pasalacqua, que coincidieron, insisto, antes del diagnóstico de Manes, en que no existían rastros de demencia ni alteraciones psíquicas de ningún tipo en la señora Natalia Cohen. Después vino el diagnóstico de Manes, que dijo que padecía este supuesto síndrome de Pick en base a estudios fraguados de la clínica Fleni, y ahí es donde se arma el escándalo, y por presión del escándalo, porque imagínense, había solicitadas artículos en los diarios pidiendo que liberaran a Natalia Cohen, es que en ese momento la propia clínica llama a las hijas y dice, señoras, llévensela de acá, porque esto es un escándalo. Se la llevan y ahí arranca el juicio. Después seguramente hubo un acuerdo familiar y el caso terminó, pero, esto es una cuestión de sentido común. Ustedes la escucharon, esa señora, a ustedes les parece loca, estaba a los 90 años más lúcida que nosotros. Estas son las historias que vale la pena contar. Después, los muchachos de la Unión Cívica Radical le creerán a Manes, lo que le diga, la verdad, pero esta es la historia en todos sus matices.
Muchas veces los políticos quieren hacernos creer cosas porque son mentirosos profesionales. Acá lo que hay es una historia. Yo la verdad le creo a esta mujer. Bienvenidos, esto es GPS. La información es urgente y tiene que ver con la variable Delta. Hay preocupación en toda la Argentina por esto, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pero mucho más en la provincia de Córdoba, donde hay 5 detenidos. 5 detenidos. Uno de ellos, un hombre de nacionalidad peruana, vino a la Argentina. El hombre vivía acá, no se quiso vacunar. Se fue a Perú, volvió, trajo a la cepa Delta, se reunió con los familiares y terminaron detenidos. Hay 5 detenidos, doctor Salemi. ¿De qué se trata? Rolando, hay 5 detenidos, 2 de nacionalidad peruana, 5 de nacionalidad argentina, por los cuales se habría detonado el brote de la variante Delta en Córdoba. ¿Querés que te diga información de último momento? ¿Cuántas personas aisladas hay hasta el momento por la viveza justamente? Hoy a la tarde había como 200, no, 100 y pico. ¿Cuánto? ¿A qué hora, perdón? A la tarde había 160. 260 a las 5 de la tarde, ¿sabés? Ahora, ¿cuántas personas hay? Esto corre con la hora. Corre con la hora, por eso habla de del tipo de exponencial del crecimiento de esta variante. 800 personas aisladas, Rolando. 800 personas, claro, porque la variante Delta, recuerden, ¿por qué hay tanta preocupación? ¿Por qué el gobierno argentino restringió, pese a las puteadas de todos los varados, el ingreso de la gente a la Argentina? Porque la cepa Delta se contagia tan fácil como la varicela, es mucho más contagiosa que la primera cepa, que la variante de Manaus, que la variante británica, que todo lo que conocimos hasta ahora. Por eso era la preocupación. Claro, ahí se ve la velocidad y la preocupación, ¿no? Que esto se contagia muy rápido. La propia directora del CDC, Rochelle Balenqui, justamente ahí hizo referencia, lo comparó con la varicela o con el sarampión, y dijo que antes, cuando nosotros estábamos acostumbrados a la variante alfa, por ejemplo, del Reino Unido, una persona podía contagiar a 3. ¿Sabes cuántas personas puede contagiar una sola hora en el término de un día? 9. Ese es el término que tenemos que empezar a ver, justamente la alta contagiosidad. Y lamentablemente en Argentina, lamentablemente te digo, no es que estamos tan bien. Si podemos ver una placa que trajimos ahora, nos agarra este brote de variable Delta en esta realidad de cantidad de fallecidos por millón de habitantes. Nos agarra con varios problemas. Primero con casos altos, con muchos casos todavía para lo que sería en otros países. Habían bajado mucho más los casos. Y nos agarra también con una dosis de vacunación mayoritariamente. Claro, hasta ahora se sabía que con una dosis se cubrían bastante buena parte de las cepas, pero esto, la protección con una sola dosis baja frente a la cepa Delta y por eso hay preocupación. Acá se ve, por ejemplo, esto es la cantidad de casos fallecidos cada millón de habitantes en toda América Latina. Fíjate, ¿quién ocupa el segundo lugar de todo el mapa? Cada millón de habitantes. Argentina. O sea, tenemos una alta tasa de casos y de muertes todavía, y sobre eso llega la cepa Delta. Por esto era la preocupación del gobierno. Pero no solamente está en Córdoba, también está en la ciudad de Buenos Aires. Hay mucha preocupación en las autoridades sanitarias locales que no están confirmando todavía que haya circulación comunitaria. Acuérdense, circulación comunitaria es cuando ya no es un viajero que contagió a una persona acá, sino que es una persona que no tiene ningún vínculo con el viajero que tiene esa cepa Delta. En la ciudad de Buenos Aires se está investigando y está la preocupación que cuánto hace que no se veían estos operativos como el que está Mauro Gundín. Salieron a testear la gente en un barrio. Mauro, contanos. Sí, Rolo, ¿cómo estás? Buenas noches. En el barrio de Montserrat. Mira, aquí donde estamos nosotros, aquí es donde se instaló en Avenida Belgrano al 2100, casi esquina Rincón, el puesto de detectar, el puesto móvil de detectar. Vos lo decías, ¿cuánto hace que no lo veíamos? Bueno, es un operativo, y digo es porque en el día de hoy terminó hace algunos minutos, pero va a continuar en el día de mañana. Es un operativo, ¿recordás cuando comenzó todo esto, Rolo? Que un día iban a Recoleta, otro día iban a Parque Patricios, otro día a La Boca, y así detectar exactamente. Bueno, eso es lo que hicieron aquí en Montserrat hoy, eso es lo que van a hacer mañana, y eso es lo que harían, en el caso de ser necesario, el próximo domingo también. Mauro, ¿por qué en esta zona? Te hago una consulta, perdón que te interrumpa. ¿Qué pasa con cada uno de las personas que testea? ¿Se tiene que quedar aislada hasta el resultado o puede seguir circulando libremente? Ya hay 41 personas de casos estrechos de las 2 personas que son
con la variante Delta, esas personas ya están aisladas, ¿sí? Ya están totalmente aisladas y a esas personas el resultado se les va a dar en el día de mañana. O sea que los aíslan, te testean y te aíslan. Si tienen... exactamente, y mañana tendrán los resultados para saber si son positivos de COVID o no, y en el caso de que sean positivos, si tienen la variante Delta o no. Una de las personas es de aquí de Montserrat, Rolo, compañero, por eso... Pero él no es un viajero, esto es lo importante. Son dos. No es un viajero. No. Es alguien que no logran establecer el nexo con un viajero. Eso es importante remarcarlo, Rolo, porque vos lo decías en un principio y es importante hacer hincapié en eso. No es que estamos hablando de la variante Delta de circulación comunitaria, sino que estamos hablando de una posible circulación comunitaria. ¿Y por qué digo posible? Porque esta persona que sí tiene, o estas dos personas que sí tienen la variante Delta, no se ha encontrado ningún contacto epidemiológico con personas que hayan llegado del exterior. Eso, Mauro, por ende, eso es... ahí está la averiguación. Claro, pero eso es prácticamente ponerle, el adjetivo calificativo como circulación comunitaria. Si no encontrás nexo, más allá de que las investigaciones continúan, es prácticamente una circulación comunitaria hasta que se admita desde el punto de vista de la política sanitaria. No, recordemos que no había circulación comunitaria. No lo pueden comprobar, pero lo sospechan. Claro, no había circulación comunitaria de la variante de Manaus en Córdoba, y de golpe tuvimos una explosión y en menos de 3 meses tuvimos que la cepa de Manaus es la cepa dominante en la Argentina. Sí. También las autoridades sanitarias... Sí, Mauro. Perdón, Rolo, decía que las autoridades sanitarias, tanto de la Nación como de Ciudad, que es donde aparecieron estas dos variantes del Delta, dan cuenta y te afirman que la variante Delta de manera comunitaria va a aparecer en algún momento. Claro. Esto es irremediable. El tema es que ahora no se puede confirmar por el simple hecho que ellos todavía siguen analizando, y esto lo definirán y tendrán los últimos detalles en el día de mañana, por lo menos así de Ciudad especulan, para ver si hubo o no un contacto estrecho con alguien que viajó. Por ahora no. Por ahora no hubo ningún contacto estrecho con alguien que viajó. Y justamente mañana va a continuar el operativo puerta a puerta, el operativo, el viejo operativo Detectar, para aquel lado, para el lado del Bajo, sobre la avenida Belgrano, hasta avenida Belgrano al 1800, es decir, 3 cuadras y toda la zona periférica, sí, claro, justamente para seguir pero igual con este operativo puerta a puerta. La preocupación está. Gracias, Mauro. A ver, un abrazo grande, Rolo. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Por esto, y para evitar estos tarados, como el muchacho, el señor de Córdoba, hombre grande, 62 años, que llegó y dijo, no, ¿sabes qué? Yo no estoy vacunado y no me importa. Recuerden que Córdoba, casualmente, es una de las provincias donde menos porcentaje de gente se quiere vacunar, ¿sí? Y es el lugar por donde entró y empezó la circulación comunitaria de la cepa de Manaus. Ahí se detectó. Bueno, se vuelve a repetir la historia. En Córdoba es donde va a entrar la cepa Delta, donde por lo menos ya hay circulación comunitaria de la cepa Delta en la Argentina, que no se ha detectado en otros lugares. Ahí está la gravedad. Por eso se tomaron las medidas sanitarias de restricción. Bueno, acá hay un muchacho que las ignoró por su soberbia o por lo que fuera, se fue a juntar con los parientes, contagió a 16 personas y ese círculo después extendido generó ya que hoy 5 escuelas tuvieran que cerrar por este tarado. Incomprensible. Ahora les voy a empezar a contar, atención con esto, porque este es un escándalo de corrupción dentro de este gobierno, ¿sí? Hasta ahora el gobierno de Alberto Fernández uno podía criticarle errores, le podía criticar políticas, le intentaron hacer alguna denuncia de corrupción que no funcionaron, no pasaron a mayores porque, por ejemplo, había una denuncia en el Ministerio de Desarrollo Social por compra de sobreprecios. Esa denuncia quedó descartada porque no había sobreprecios. Es la lentitud y la ineficiencia del Estado que hace que el Estado termine comprando fideos y alimentos a precios caros para distribuirlos a los más pobres. Eso no se comprobó. El gobierno de Alberto Fernández se jacta hasta ahora, se puede jactar de la falta de casos de corrupción. Sin embargo,
Atención, porque hay un dictamen de la Oficina Anticorrupción, de la propia Oficina Anticorrupción de este gobierno, que ha detectado la vieja puerta giratoria. ¿Qué es la puerta giratoria? Gente que sale de una empresa, que va al Estado y que desde el Estado trabaja para favorecer a esa empresa. El escándalo aumenta todavía porque esto tiene que ver con la homologación de algo tan odiado por todos nosotros como son las fotomultas. A veces pequeñas broncas permiten descubrir grandes estafas. Yo tenía multa de 78.000 pesos. El pibe mío 78.000 pesos, más de lo que vale una moto. En este caso, la bronca de Fabián Barraza, un motoquero de zona oeste, permitió que un intendente descubriera y denunciara un sistema de fotomultas truchas. Todo empezó en la barrera de Pueyrredón y La Vía, uno de los cruces más transitados de Morón. ¿Vos lo viste recién que estaba haciendo pasar a la gente? Y bueno, ahí está. Así de la misma forma actuaban. De tan evidente la estafa era increíble. Todas las motos y autos que cruzaban con la barrera baja, pero con permiso del guardabarreras, eran multados. Pero ¿sabés la gente que habrá pagado esa multa? La gente que tiene que renovar registro, que hoy pagó la multa, la plata que habrán hecho con esa multa, con esta cámara, una cosa de loco. Yo paso todos los días por esta barrera y ni sabía que tenía tanta cantidad de multas. Yo tenía 78.000, el pibe mío tenía casi 52.000. En realidad todo el barrio teníamos. Entonces ahí es donde se empezó a hacer el matete de empezar a averiguar quién tiene, quién no tiene, quién tiene. Teníamos todo el barrio. En cruces de barreras donde se habían puesto guardabarreras, producto de los accidentes que se producían allí, el guardabarrera, cuando está cerrada la barrera, si el tren no viene, te indica que puedas pasar de un lado o del otro, y sin embargo había cámaras que aún el guardabarrera diciéndote que pases, te multaban, y cuando la gente nos decía que iban a la justicia de falta, les cobraban multas millonarias. ¿Por qué? ¿Te multaban si supuestamente el guardabarrera te daba paso? Y te multaban porque la cámara estaba para eso, para hacerte multa justamente. A cualquier hora, obviamente. Y si te hacen una multa te la tienen que mandar a tu casa, a tu domicilio. Nunca llegó al domicilio de nadie, porque nosotros nos juntamos y averiguamos todo. No llegó al domicilio de nadie la multa. O sea que le han sacado plata a un montón de gente. Si vos tenés que robar un registro, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a pagar esa multa. No te queda otra. Pero en este caso de las barreras fue muy emblemático, porque a vos te están indicando que podés pasar para evitar accidentes, no solo demora, y van y te hacen la fotomulta. Acá a la noche te roban, ¿me entendés? Es imposible parar acá. ¿Entendés? Y si el guardabarrera te está haciendo seña que vos pases, vas a pasar. Cuando me di cuenta que todo esto era para solamente facturar, hice una denuncia en la fiscalía, sí. Tengo una denuncia sentada en la fiscalía. No solo el perjuicio y los daños económicos, sino además el proceso administrativo, está todo desbaratado, y por otro lado, que la justicia diga quiénes son los responsables de semejantes desfalcos. Así como vos, eran un montón de personas las cuales tenían multas sin saberlo. Sí, exactamente. Lo bueno sería saber quién la pagó, a quién le sacaron toda esa cantidad de plata. Nunca debía haber dejado en manos privadas la administración de la fotomulta, sino que tenía que hacerlo con una universidad pública. Más de un vecino de acá de Morón hoy va a entrar a fijarse a ver si tiene una multa de acá de la barrera de Pueyrredón. Totalmente, cuando vean esto, sí. Y ahí se van a dar cuenta que nunca les llegó la multa esa. Que fue lo que nos pasó a nosotros. A ver, ¿cómo es esta historia? Hay fotomultas, las odiadas fotomultas que nos hacen a todos nosotros por exceso de velocidad, por estacionamiento, toda la fotomulta que todos pagamos, lo que andamos en auto. Hay de tres tipos, hay municipales, hay provinciales y hay nacionales, en rutas nacionales, ¿sí? La homologación de todas esas fotomultas pasa por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que depende del Ministerio de Transporte. Esto que tengo aquí en mi mano es un dictamen de la Oficina Anticorrupción, ¿sí?, contra Pablo Martínez Cariñano y Omar Martín El Tajam. ¿Por qué la Oficina Anticorrupción dice que estas personas tienen que dar buenas explicaciones y se va seguramente a iniciar un expediente judicial? Porque está diciéndose, estos señores están en la puerta giratoria, vienen de una empresa que se llama Secaitra, ¿sí?, a trabajar a la Agencia de Seguridad Vial, vienen desde esa empresa y favorecen a esa empresa.
Acá les voy a mostrar los personajes de esta historia. Acá tienen. Este es el director de la Agencia de Seguridad Vial, ¿sí? Es Pablo Martínez Cariñano. Este es Martín Altajam. Y este es el tercero, se llama Sebastián Álvarez, es director del Sistema Nacional de Infracciones, ¿sí? Y es el que ahora, es el que va a los municipios y dice, ustedes tienen que contratar el sistema de esta empresa. ¿Cuál es el problema acá? Que lo que dice la Oficina Anticorrupción es que Secaitra, en verdad, que yo le digo empresa porque es para simplificarlo, en verdad es una entidad que se presenta como que es una cámara, pero esa cámara nuclea diferentes empresas que en verdad son de un mismo dueño. ¿Quién es ese dueño? Es Bernardino García, es un empresario de la zona de Tigre. Esto es lo que detectó la Oficina Anticorrupción, ¿sí? Y dice que ambos funcionarios tienen vínculos con la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina, Secaitra, pero que en verdad es un grupo de empresas, ¿sí? Esto ha generado que, insisto, esto es durante este gobierno, no le pueden echar la culpa a Macri, porque estos muchachos entraron a trabajar con este gobierno. Y la propia Oficina Anticorrupción de este gobierno está diciendo, esto es la puerta giratoria. Lo mismo que se decía de Aranguren, ¿se acuerdan? Aranguren, el que venía de Shell, y que sin hacer ningún tipo de paso por la vida civil, entró al Estado y lo primero que hizo fue entrar a favorecer a la empresa en la cual él todavía seguía teniendo como $1 millón en acciones. Bueno, ese ejemplo burdo del macrismo, que por supuesto Laura Alonso, la jefa de la Oficina Anticorrupción, nunca vio y que después a las cansadas terminó diciendo que bueno, que había alguna pequeña incompatibilidad. Finalmente, después de las presiones y los escándalos que se armaron en el Congreso, bueno, ahora es la Oficina Anticorrupción, ¿sí?, que es la que está diciendo, cuidado con estos dos muchachos, estos tres, mejor dicho. El dictamen de la Oficina Anticorrupción habla de Martínez Cariñano y de Martín Altajam, pero lo que están diciendo desde los municipios es que también Sebastián Álvarez, el director del Sistema Nacional de Infracciones, o sea, el tipo que define cómo es el sistema de fotomultas en la Argentina, también hace lobby a favor de Secaitra. Tal es el escándalo que esta semana se conoció de parte de la Oficina Anticorrupción un dictamen, Juan Pablo, por el cual van a revisar la trayectoria de los funcionarios, la trayectoria privada de los funcionarios antes de entrar al Estado. Sí, justamente, lo que van a revisar son 3 años antes de ingresar al Estado y 1 año después de terminar en la función, justamente por la influencia que podrían tener. Cuando vos mencionabas el caso de Aranguren, es justamente por negociaciones incompatibles con la función pública, que es lo mismo por lo cual se investigaría a estas 3 personas y que tiene una pena de 1 a 6 años de prisión, o sea que eventualmente podría ser de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer el cargo público. Fundamentalmente es que no terminen firmando cosas que favorecen a su grupo de origen. Bueno, en el caso de Martínez Cariñano, lo que detectó, insisto, la Oficina Anticorrupción, esto es un dictamen que yo les estoy leyendo, lo que detectó la Oficina Anticorrupción es que Cariñano tiene un programa de radio en el cual recibe pauta de Secaitra, ¿sí? Y lo que detectó respecto de Martín Altajam es que había sido empleado de Secaitra antes de llegar al ministerio y ¿saben qué hace ahora? Es el encargado de hacer las licitaciones. Entonces la Oficina Anticorrupción dijo, muchachos, esto es un caso emblemático de puerta giratoria, sacó un dictamen, ¿sí?, que dice presuntas irregularidades en el accionar de funcionarios de la Agencia de Seguridad Vial. Este es el dictamen de la Oficina Anticorrupción. Yo creo que es el primer escándalo de corrupción que le toca a este gobierno y que seguramente va a terminar en los tribunales. Pero, hablando de problemas judiciales que tienen los muchachos de este gobierno, yo les adelanté cuando se cerraron las listas, dije, ojo con lo que pasa en Santa Fe, porque eso va a terminar en quilombo, va a terminar en escándalo. ¿Qué es lo que pasa en Santa Fe? Ustedes saben que Agustín Rossi, el ministro de Defensa, dijo que se enteró por los diarios que iba a tener que dejar el Ministerio de Defensa. De hecho, hoy, en la presentación de la Fragata Libertad, que volvía a zarpar después de la pandemia,
fue el último acto público de Agustín Rossi. Agustín Rossi se va, deja el Ministerio de Defensa porque va a disputar la PASO en la provincia de Santa Fe. Y yo le mostré en aquel momento una foto donde le dije, ojo, que acá Agustín Rossi aparece bancado, aliado a un senador provincial que tiene sobre sus espaldas un flor de escándalo que en su momento nosotros les contamos acá en GPS. Acá está. Acá está. Ahí lo tienen Agustín Rossi. Y este señor es Armando Trasferri, senador provincial, un hombre de mucha presencia en la política de Santa Fe, un hombre del justicialismo, no estamos hablando de un opositor. Rossi va a la interna contra Perotti, pero la lista de Perotti es apoyada por Alberto y por Cristina, fíjense qué loco. O sea, Rossi no va apoyado por Cristina. Cristina cerró con Perotti, Alberto cerró con Perotti. Sin embargo, Rossi va a disputar la PASO con el apoyo del senador Trasferri. El problema es que el senador Trasferri, el 23 de agosto, tiene una cita con la justicia. Ahí al senador Trasferri le van a preguntar por qué él participó de una serie de conversaciones en una causa, va a estar formalmente imputado, en una causa por asociación ilícita por juego clandestino. Esto fue un escándalo que también nosotros les contamos en su momento. Esta causa de juego clandestino es una causa en la cual uno de estos popes del juego clandestino de la provincia de Santa Fe aparece hablando con dos fiscales. Y los fiscales aparecen hablando con Trasferri. Y de las escuchas, y eso, a ver, eso que hoy por hoy ya nadie habla por teléfono, aún así aparecieron escuchas que dejaron muy complicado al senador Trasferri. Terminaron presos dos fiscales. ¿Sí? Hubo dos fiscales que terminaron presos. Terminó preso el capitalista de juego, terminaron presos los fiscales. Lo llamaron a indagatoria a Trasferri, Trasferri dijo, no, yo tengo fueros. Y durante varios meses esquivó a la justicia diciendo, no, yo tengo fueros, no voy a declarar. Es más, quisieron echar a los fiscales que investigaron. ¿Qué fue lo que pasó? Un juez dijo, el artículo de los fueros es inconstitucional, y ahí está Trasferri tratando de que la Cámara lo dé vuelta, porque si la Cámara no lo da vuelta, va a tener que ir a declarar, insisto, el aliado de Agustín Rossi, va a tener que ir a declarar por lavado de dinero y por proteger el juego clandestino. Los fiscales que hicieron esta investigación los tengo en línea. Son dos fiscales muy conocidos en Rosario, Luis Chiapapietra y Matías Ederi. ¿Sí? Aquí están, los dos fiscales de Rosario. Matías Ederi, fiscal de la Unidad de Delitos Complejos. Luis Chiapapietra, también, fiscal de la Unidad de Delitos Complejos. Doctores, ¿quién empieza? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Rolando. Buenas noches a la audiencia. A ver, Matías, te doy la palabra a vos primero. ¿En qué punto está esta investigación contra el senador Trasferri? Bueno, como contaste vos un poco, nosotros venimos desde diciembre intentando llevar adelante la audiencia imputativa. Es un poco la audiencia en la que se le formulan los cargos a una persona que esté investigada por un delito. Primero tuvimos la negativa del Senado de la provincia de habilitarnos a eso, luego nosotros hicimos una presentación en la justicia en la que sosteníamos que la extensión de los fueros en Santa Fe era inconstitucional porque impedía no solamente el arresto como es en todo el país, sino además... Pero esa es la táctica para esquivar la justicia. Yo tengo que preguntarte algo más contundente y es, ¿las pruebas son sólidas contra un senador, contra este senador? Nosotros consideramos que sí, consideramos, como vos lo dijiste en la presentación, es el mismo nivel de prueba, por lo que hoy hay presos dos fiscales. Uno, el jefe de los fiscales de Rosario, y el otro, un fiscal de grado de Rosario, además de un sinnúmero de personas. Nosotros estamos hablando del mismo nivel de evidencia. Y en definitiva, lo que estamos queriendo es que sea un juez el que evalúe si tenemos o no tenemos evidencia, que es lo que le pasa a cualquier persona que afronta una investigación judicial. Le quiero preguntar al doctor Chiapapietra, que también está investigando en esta causa. ¿Es verdad que los quisieron destituir a ustedes por iniciar esta investigación? Nosotros, Rolando, nos denunciaron penalmente por no haber archivado la causa cuando el Senado nos rechazó el pedido de desafuero. Nosotros obviamente que no lo archivamos porque lo que hicimos fue recurrir la resolución de primera instancia que nos impedía imputar, y entonces fuimos a la Cámara y en la Cámara obtuvimos una decisión favorable. Sí, se llama apelar, esto es parte de la regla judicial, digo, no...
una situación bastante disparatada, ¿no? Que nos denuncian básicamente por cumplir el trabajo que nos imponen la ley y los códigos, ¿no? Pero bueno, sí, tuvimos ambos distintas denuncias porque nos denunciaron penalmente, también denuncias administrativas en el ámbito del Ministerio Público, que obviamente entendíamos desde un primer momento que no tenían ningún tipo de sentido, más que tratar de evitar que nosotros avancemos con las investigaciones y bueno, creemos que por ese lado no pudo ser. Así Ahora, que, ¿cómo era el mecanismo? Ahora, discutir. cuéntenme cualquiera de los dos, ¿cómo era el mecanismo por el cual un capitalista de juego llega a dos fiscales que terminaron presos y cómo entraba Trasferri en ese triángulo? Sí, un poco lo que nosotros fuimos delineando, descubriendo. Esto es una investigación cuya génesis es en un homicidio, por eso nosotros fuimos desentrañando esto, muchas cosas por hacer para llegar a la investigación. Un poco lo que se crea, no sé si usted sabe que el juego clandestino es delito a partir del año 2017. Antes era una falta, no era un delito. En el 2017 coincide con el ascenso del fiscal regional de Rosario, Patricio Cerjal, que es un poco apadrinado por el senador Trasferri. En esta circunstancia lo que hace Trasferri, que conocía al capitalista del juego clandestino desde hacía mucho tiempo, es unirlos para que el negocio del juego clandestino prospere y de esta manera todos... Pero tanta plata, Matías. Mueve mucho dinero el juego clandestino en la provincia de Santa Fe y en todas las provincias. La verdad es que mueve un montón de dinero y habitualmente y siempre se dijo que era una de las cajas que financiaba la política. Nosotros creemos que en esta investigación estamos llegando a esos extremos, lo vamos a poder demostrar, o al menos lo vamos a poder llegar a una audiencia para que un juez vea si esa evidencia es o no es así. Pero realmente maneja mucho dinero el juego clandestino, al menos en la provincia de Santa Fe. ¿Hubo arrepentidos en esta causa? ¿Hubo gente que habló? En la causa, uno de los fiscales, el fiscal Ponce Azal, solicitó declarar bajo el rol del imputado colaborador y el capitalista del juego también solicitó declarar bajo esa figura. Todavía tiene un trámite legal, todavía no han sido admitidos por el juez como arrepentidos, pero sí han declarado y sus declaraciones han podido ser corroboradas con un montón de pruebas objetivas que nos demuestran a nosotros que esa declaración... ¿Y sus declaraciones llevan a Trasferri? La declaración de Ponce Azad directamente. La declaración de Peiti lleva a Ponce Azad y a Cerjal, que son los dos fiscales, y cuando Ponce Azad pide declarar, él dice que el negocio, el juego clandestino que nosotros estábamos investigando, lo armó el senador Trasferri. Lo digo porque fue una declaración que incluso se hizo pública, se ha visto en muchos lugares, él lo dice directamente. O sea, uno de los fiscales que está preso dijo que el que había organizado la maniobra fue el senador Trasferri. Sí, lo dice directamente, incluso explica cómo, en qué circunstancia, en qué momento. Y además, Rolando, nosotros tenemos comunicaciones anteriores entre el líder del juego clandestino y el propio senador Trasferri, en donde hay impactos de antenas, llamadas entre ellos, múltiples llamadas entre ellos, mensajes de texto, de WhatsApp, en donde el líder del juego le dice a su mujer que va a ir a San Lorenzo a llevarle eso que le tenía que llevar a Trasferri, conversaciones con un secretario parlamentario ya fallecido, en donde esa persona le dice que le dice al empresario del juego que no se olvide que le traiga la platita, y esa persona era de una estrechez muy importante con el senador Trasferri, e incluso cuando le dice eso, minutos antes había estado hablando con el propio Trasferri. Es decir, hay un conjunto de evidencias que entendemos es muy contundente para circunscribir la participación del senador a este grupo, a esta organización vinculada al juego ilegal. Que como bien dice Matías, también esta es una típica causa de corrupción, Rolando. Acá no es, el problema de fondo no es si hay una persona que va a un garito a gastar un dinero. Acá el problema es que con ese dinero multiplicado en toda la provincia se financian un montón de actividades. Las cajas negras que después llevan a la política. Doctores, les agradezco mucho el contacto y las explicaciones. Gracias a ustedes, hasta luego. Chao. A ver, no sé si te entendieron. El senador que apoya la lista de Agustín Rossi, además el senador provincial, que es como el padrino político de la segunda que va en la lista de Agustín Rossi, que es Alejandra Rodenas, que además es la vicegobernadora de Santa Fe, está a punto de ser indagado por lavado de dinero y por proteger el juego clandestino. Este es el nivel del escándalo. Y piensen también si detrás de eso, ahí no está el verdadero motivo por el cual
lo hicieron renunciar a Agustín Rossi. Le dijeron, mirá, no vaya en la lista. Rossi dijo que igual iba a ir con este aliado y finalmente le dijeron, andate del ministerio. Así es de grave la cuestión. Pero vamos a recordar que estamos en campaña, porque en definitiva lo que lleva a Agustín Rossi a este nivel de escándalo es lo que está pasando en la campaña electoral. Se vienen las PASO y suben de tono las declaraciones. Escuchen esta, por ejemplo, otra pelea interna dentro del Frente de Todos. Son del vicegobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Y por el mejor gobernador de la historia de Tucumán, José Jorge Alperovi. Sí, juro. ¿Cómo se lleva con Juan Mansuro? No debe haber fórmula en la historia de Tucumán de un vice y un vicegobernador con un gobernador que se lleven tan bien como lo estamos llevando ustedes. Juan Mansur entendió que a él lo eligieron para gobernar la provincia. Y yo entendí que a mí me eligieron para acompañarlo a Juan Mansur. El tucumano lo golpeó mucho la pandemia. Creo que vamos a llegar ya a los 3.000 votos, 3.000 muertes. 3.000 muertes, lamentablemente. Sí. Se van a tener que guardar el ofrador, ya saben. Se lo van a tener que esconder bien. Bueno, este señor que decía que no sé, con el palo de amasar. Yo tuve que leer de qué se trataba un oflador. Un oflador, me fijé en el diccionario, es un palo de amasar. En Tucumán le llaman oflador al palo de amasar. No sé a qué cuento de qué venía esto del oflador, palo de amasar, y que se lo tenía que meter, si ustedes no entendieron la metáfora poética, creo que quedó bien clara. Detrás de esta tan poética metáfora, lo que hay está la pelea entre el gobernador Juan Mansur, apoyado por Alberto, y por Cristina, atención, y el vicegobernador Osvaldo Jaldo. ¿Qué hizo Jaldo? Dijo, bueno, ya que Alberto y Cristina están peleados, Mansur es uno de los respaldos explícitos del presidente Alberto Fernández, yo me voy al Instituto Patria y busco el apoyo de Cristina. ¿Qué fue lo que pasó? En el Instituto Patria no le dieron pelota. Es más, hay una frase de Guado Pedro, ministro del Interior, dirigida a Jaldo, que dice, no es momento de anteponer intereses personales, sino de atender los problemas de la gente. Esto le mandaron decir desde el Ministerio del Interior, porque esto de anteponer intereses personales, ¿de qué se trataba? Porque Jaldo quería ganar esta elección y quedar como candidato a gobernador para 2023. Entonces le dijeron, no, mire, por acá la cosa no es. Le dijeron acá cuando quiso venir a Buenos Aires y ahora va a ir a la interna con Mansur, porque Mansur dijo, mire, yo me tengo que ir porque se me termina mi mandato, pero los candidatos no son los de Jaldo. La típica pelea de interna en el Partido Justicialista que ha provocado este tipo de exabrupto y que Jaldo cuando quiso venir acá a buscar el apoyo de Cristina y del Instituto Patria le dijeron, no mire señor, acá no hay apoyo. Estamos hablando de tiempo de paso, estamos hablando también de tiempo de encuestas. Sí, aquí Santiago Giorgetta es consultor político. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué números tenés? Mira, Ciudad de Buenos Aires, números bien frescos y muy picantes. A ver. Tengo la fórmula que... Yo tengo una placa, a ver si esta me la desmentís o ya está tan fresca que ya me la corregiste. ¿Va? A ver. Ahí está. Esta es por espacios. Tiene menos 24 horas. Me corro acá. Esta tiene menos de 24 horas. A ver, la voy leyendo yo y vos me vas corrigiendo. Claro, no se entusiasmen los muchachos porque lo que aparece más votado es el Frente de Todos porque acaban todos juntitos. Acá, desagregado, aparece María Eugenia, Frente de Todos con 32,4, María Eugenia Vidal con 30,7, los de los republicanos López Murphy, que van por adentro de la interna de Juntos por el Cambio, o como se llamen, 8,1, y esto, que también debería estar en amarillo, porque también es la interna de Juntos por el Cambio, la lista radical disidente de Adolfo Rubinstein. Ojo con Milei, porque Milei por afuera está cerca de López Murphy, 6,4. ¿Qué pasará con los votantes de López Murphy después? ¿Se irán a Milei o votarán adentro de Juntos por el Cambio? Después, bueno, la típico casi 2 puntos de la izquierda, y algunos otros partidos menores. Pero atención acá, porque esta es la verdadera interna que va a estar peleada, ¿no? Vidal, López Murphy, Rubinstein, que ahora van a votar en la PASO, y después, ¿dónde irán a parar esos votos?
Esa es la mejor pregunta que nos podemos hacer. Acá lo que vemos muy sencillo es cómo la interna en Juntos por el Cambio en la ciudad afectó muy fuerte a María Eugenia Vidal, no solo en la intención de voto, sino también en su imagen. Porque ellos pensaban que podían sacar un 50%. Sí. Tal vez lo saquen, pero en la PASO van a sentir esto. Exactamente. O sea, en la PASO, nosotros, charlando con Manuel Zunino, que es el otro director asociado, estimamos que Juntos por el Cambio va a estar en 45 puntos, muy cerca de lo que estuvo en el 2019 en la PASO Horacio Rodríguez Larreta, que sacó 47. Bueno, vimos un descenso marcado en ese sentido, como decías vos. ¿Y cuál es el problema con Vidal? El problema con Vidal, y me parece que la mudanza de la provincia de Buenos Aires hacia la capital le afectó, pero más que nada le afectó al propio electorado de Juntos por el Cambio en la ciudad. O sea, para mí la coherencia del candidato opuesto era Patricia Bullrich en la ciudad, no María Eugenia Vidal. Me parece que ahí vemos esa migración de votos hacia el espacio de López Murphy, de 8%. Claro, pero se supone que Vidal que Patricia Bullrich va en esta lista porque la historiadora negacionista Sabrina Ahmechet no va en esta lista. Sí, claro. Bueno, pero una cosa es lo que podemos interpretar nosotros y otra lo que interpreta la sociedad cuando ve que hay una disputa. O sea, uno ve una disputa abierta y María Eugenia Vidal, Rolando, para que te des una idea, tuvo un descenso de 7 puntos en su imagen entre junio y julio. Nosotros este estudio lo hacemos mensual. Entre junio y julio. Sí. O sea, y ahí mirá, son casi los 8 de López Murphy. María Eugenia Vidal tiene 49 puntos de imagen negativa en la ciudad de Buenos Aires y 39 puntos de imagen positiva, cuando el mes pasado era casi a la inversa, o sea, tenía diferencial positivo. Ahí vemos ese número alto de López Murphy y la pregunta que hacemos, ¿qué van a hacer esos 8 puntos? Claro, ¿A dónde van a ir? Imagínate, si una parte, ponele 4 puntos, se van acá, estamos hablando de un Milei con 10 puntos. Digo, es un fenómeno. Por eso, ya hace 6 puntos para Javier Milei. Me parece que el beneficiado de forma indirecta de la disputa en Juntos por el Cambio de la capital, claramente Javier Milei, porque 6 puntos es muy alto, si bien es pero nada indica que vaya a ganar López Murphy. No. Por acá. No. Lo que pasa es que el problema es dónde van estos votos después. Y eso va a ser algo que van a tener. Espera que acá le quiero preguntar a Raúl Timerman, como todos los viernes, que tiene la deferencia de esperarnos para que nosotros lo internemos a preguntas. Raúl, querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Oíme, ¿qué estás viendo vos de la interna de Juntos por el Cambio en Ciudad de Buenos Aires? Bueno, la interna de Juntos por el Cambio básicamente queda liberado el terreno cuando Patricia Bullrich decide no jugar, digamos, y mira 2023, es decir, apoyar a los candidatos de Juntos o Juntos por el Cambio en todo el país. Todos los candidatos de Juntos por el Cambio en la ciudad y en la provincia lo hacen con vistas al 2023. Todos los candidatos del Frente de Todos en la ciudad y la provincia lo hacen con vistas a esta elección. Esa es la gran diferencia que existe en este momento entre la perspectiva de Juntos por el Cambio y la perspectiva del Frente de Todos. Y en la interna de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires, lo que decían es cierto. María Eugenia Vidal perdió simpatías dentro del PRO. ¿Por qué perdió simpatía? Perdió la simpatía dentro del PRO en la provincia de Buenos Aires porque se va siendo la persona de ese espacio que más medía en la provincia. Y perdió las simpatías del PRO en la ciudad de Buenos Aires porque no pertenece a ese distrito. No puede ser, Raúl, porque hay una parte de Juntos por el Cambio que se está radicalizando estilo Trump, o sea, es lo que llaman los halcones, como Patricia Bullrich. No es que se está radicalizando, existió siempre ese grupo. El macrismo duro existió siempre en Juntos por el Cambio como una porción del PRO. Yo no creo que ese sea el fenómeno que se está dando. Yo creo más bien que el fenómeno que se está dando en Juntos por el Cambio es que aparece la Unión Cívica Radical. Quizás no sea tan evidente en la ciudad porque una fracción importante va junto con Horacio Rodríguez Larreta, aliado con Horacio, es decir, Martín Lustó, el Coti Nosiglia, van en ese grupo. Pero hay otro que no se siente representado por la tensión Macri-Horacio Rodríguez Larreta, Jesús Rodríguez, Facundo Suárez Latra, van en la lista de Rubinstein.
Pero esos que van de un lado y del otro, en la provincia de Buenos Aires, todos miran con simpatía a Facundo Manes. Y esa es la novedad en esta elección, Facundo Manes. Antes de ir a la cuestión de Manes, te quería preguntar, ¿le suma a Vidal tener una historiadora, digamos, negacionista de Malvinas, por ejemplo, en su lista? No, por supuesto que no, eso no le suma. No le suma a nadie, es un error, ya tendría que haber renunciado. Al contrario, le resta. Malvinas es una de las dos causas nacionales, la otra es el Mundial de Fútbol. Hay solo por Malvinas y por el Mundial de Fútbol, todas las clases sociales, las edades, los sexos, se juntan. Sí. Entonces, que alguien ataque a Malvinas, ataque la causa Malvinas, es motivo de pérdida electoral. ¿Y por qué no la sacan de la lista entonces? Avergüenza a los que están al lado de ella. Claro, la puso Bullrich en la lista, ¿no? Porque es una mujer de Bullrich. Sí. Bueno, pero vos habrás visto muchas películas norteamericanas, como cuando alguien se va a postular como candidato, el partido investiga absolutamente todos los antecedentes y decide si hay algo por lo que puede ser atacado en el pasado y el daño que produce no puede ser reducido, esa persona no es candidata. Claro. Acá eso no ocurre, digamos. Pero solo tenían que mirar el Twitter. Hay otro que está con López Murphy, Franco Rinaldi. Pero Raúl. ¿Lo escucharon alguna vez? No, ¿qué dice? No, dice, por ejemplo, que Biden es un presidente ilegítimo. Estados Unidos no es una democracia. Bueno, Raúl, pero parece que en la elección de los candidatos, por ahí no de las caras más visibles, sino del segundo para abajo, eligieron varios negacionistas, sobre todo en todas las listas que están apoyando Juntos por el Cambio, y inclusive el propio exsecretario de Salud de la época Macri, cuando cae de ministerio a secretaría, reconoció que justamente en ese momento de la gestión no era prioritaria ni la salud ni la educación para el gobierno nacional. Sí, es verdad. Sí, dijo eso, efectivamente. Facundo Manes dice, a mí de Macri no me hablen, yo no tengo nada que ver. Macri no vuelve al país, sigue en Europa. Digamos, Macri no suma votos en este momento. Es decir, los votos que tiene Macri ya están adentro de Juntos por el Cambio. Son como los votos duros del Frente de Todos, están adentro. Con los votos propios nadie gana. Hay que buscar ese 30% de indecisos. Y aquel que tenga la capacidad de convencer a los que todavía no decidieron es aquel que le va a ir mejor en las elecciones. Ahora, con un negacionista de vacunas, con una negacionista de Malvinas, con anticuarentenas, digamos, podés solo convencer a ese público que ya está convencido. Vos lo que tenés que hacer ahora no es un proceso de radicalización, es un proceso de seducción hacia el que no piensa como vos. El que piensa como vos ya te vota. Está bien, pero al margen de las estrategias electorales, ¿no te inquieta? A mí me inquieta por lo menos que cosas elementales, digo, como no negar los crímenes de la dictadura, no discutir la soberanía de la Argentina sobre Malvinas, no ser negacionista de la vacuna ni de la pandemia, entren como si tal cosa y se naturalicen como si fuera solamente una discusión de matices. No, bueno, es natural para algunos y para otros no. ¿Vos viste las manifestaciones en Francia en contra de la vacuna y el pasaporte sanitario? Miles desfilaron. Hay gente que piensa así. El 11% de los argentinos, Argentina es un país que tiene muy poco analfabetismo, el 11% de los mayores de 16 años en la República Argentina piensa que la Tierra es plana. Sí. Estamos en problemas. A ver, quiero preguntarle a Santiago, ¿qué estás viendo vos particularmente en provincia de Buenos Aires? ¿Tenés trabajos? Sí, tenemos algunos trabajos. A ver, el Frente de Todos está arriba, por ahí no al nivel que uno podía llegar a esperar,
Las principales preocupaciones, no voy a decir nada nuevo, pero son las económicas. Inseguridad. ¿Sabes qué inseguridad? Inflación. Está más abajo porque están primeras las económicas. Igual el dato en la encuesta que te acabo de mostrar, la inseguridad para los porteños y las porteñas se ubica en el tercer orden de las prioridades en la ciudad. Eso también es un dato llamativo. Pero en la provincia hoy el Frente de Todos va a estar cerca de los 40 puntos y Juntos por el Cambio entre 30 y 32 puntos. Lo que sí estamos viendo es que Facundo Manes está más o menos entre 8 y 10 puntos debajo de Santilli. O sea, falta mucho para la campaña, pero no es ese fenómeno arrasador que por ahí en algún momento todos esperamos. Pero va a ser una elección pareja que en Ciudad de Buenos Aires va a ser mucho más pareja, mucho más pareja. No, en Ciudad de Buenos Aires no, pero va a ser mucho más pareja. ¿Vos ves una elección pareja, Raúl, en la paso de provincia de Juntos por el Cambio, que allá se llama Juntos? Entre Santilli y Manes. Sí. Sí, yo veo va a ser muy competitiva. Hay una serie de cosas que Manes tiene a favor. Primero, en los nuevos votantes, los que se incorporan o que votaron una sola vez, son muy escépticos respecto al rol de los políticos. En general, no quieren a los políticos, a ningún político. Manes tiene la ventaja, en ese sentido, de que no viene la política. Segundo punto, no tiene pasado, es decir, vos no le podés achacar cosas que no sean de ese famoso partido que fundó en la época en que se va. Bueno, recién yo estaba contando que tiene una causa por mala praxis. Demasiados años de eso. Recién estaba contando que tiene una causa por mala praxis donde una mujer terminó encerrada por un dictamen de él, ¿no? Es su actividad profesional. Sí, bueno, sí. No sé, no lo conozco. Si tiene sentencia, si tiene una sentencia definitiva, no conozco el caso. Pero bueno, si empiezan a atacarlo por ese lado, van mal, digamos, porque él se presenta para otra cosa. Digamos, no se presenta para desarrollar su actividad profesional, se presenta para diputado nacional. Vos sabés que habría una pregunta que habría que hacerle a los políticos, la más simple de todas, sin dar vuelta. Preguntarle, dígame, ¿por qué yo debería votarlo a usted? Explíqueme, usted se presenta de candidato a diputado, va a estar en el Congreso, dígame, ¿por qué debería votarlo? A ver qué contestan. No, porque lo que te van a decir es que hay que votarlos ellos para no votar los otros. Diputado. No, Manes no quiere ser diputado. Claro. Manes quiere ser presidente de la nación. Claro. Santilli no quiere ser diputado, quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal no quiere ser diputada, quiere ser jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo les pediría, explíquenme por qué yo debería votarlos a ustedes como diputados. Sí, pero eso... Porque la verdad que Leandro Santoro quiere ser diputado de la Nación. Y Victoria Tolosa Paz quiere ser diputada de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Es decir, miran esta elección. Claro. Mientras que en Juntos por el Cambio miran el 2023. Entonces, ¿por qué yo los tengo que votar ahora para algo que ellos no quieren ser? Claro. ¿Por qué no espero al 2023? Solo para posicionarse. Raúl, como siempre, todos los viernes, muchísimas gracias por el contacto. Te mando un abrazo. No, al contrario, gracias a ustedes, éxito. Gracias. Santiago, gracias por los números, como siempre. Por favor, Rolando. Gracias, Ahora yo les voy a contar una historia de esas para indignarse. Este es el poder verdadero. ¿Sí? El poder que tiene un tipo que fue político, pero que después fue juez de la Corte Suprema de una provincia. ¿De qué provincia? De Entre Ríos. Lo echaron finalmente porque de tantas barbaridades que hizo, ejerciendo autoritariamente el poder, lo terminaron echando. Pero ahora, aún echado, vuelve a hacer estas ostentaciones de poder. Asómbrense con la historia de Emilio Castrillón. Voy a empezar por el último episodio, por el episodio que termina haciendo lo que se vaya del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos. Yo solo les voy a anticipar que detrás de la historia de Castrillón, tipo que llegó a ser el presidente de la Corte Suprema de una provincia, hay
un crimen, escenas de violencia, escenas de abuso a los empleados. Y ahora, la última, los vecinos de sus campos lo están acusando de estar usurpando canales, desviando ríos de agua para inundar los campos. Este es el primer video. La puta que te parió. Acá me golpeó este ladrón de mierda elegido este negocio. Acá estoy todo golpeado. Culpa ustedes que no controlan del COVID, las pelotas. Esto no es un boliche bailable. ¿Dónde está la autorización acá? Ese gordo de mierda fue el que me agredió. Ese gordo de El tipo entró al local, agarró, tiró heladeras, tiró exhibidores, rompió mercadería, le tiró un botellazo a un chico y claro, después se le fueron al humo el dueño que les había destrozado todo y le pegaron. Pero la mujer mientras tiraba piedras a la gente del local, o sea, totalmente sacado, una locura. Bueno, así quedó el kiosco donde se presentó el juez de la Corte Suprema de Entre Ríos a protestar porque tenían la música alta. En lugar de hacer lo que correspondía, entró al kiosco, rompió todo, después llamó a la policía. Pero claro, eso, si ustedes quieren, es como un detalle. Yo les voy a contar otra historia que siempre lleva a este señor que fue juez de la Corte Suprema de Entre Ríos. El hombre tiene, en la zona de La Paz, Entre Ríos, tiene varias estancias. Una de estas estancias da sobre la costa. El problema que hay en el Paraná es que el Paraná va erosionando y se van cayendo pedazos de las estancias. Entonces, ¿qué hizo Castrillón? Decidió usurpar una isla de enfrente. Insisto, era el juez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Y dijo, bueno, mandó a su gente a usurpar una isla de enfrente. ¿Por qué mandó usurpar una isla? Porque esa es una isla donde se puede mantener el ganado. Todo esto que les estoy contando es un expediente judicial. La isla está del lado de Santa Fe, ¿sí? Por eso el denunciante se presentó ante la justicia de Santa Fe. Claro, ¿qué iba a hacer? Se iba a presentar a la justicia de Entre Ríos. El que le estaba usurpando el terreno era el presidente de la Corte Suprema de Entre Ríos. Ramón Andrés Roda se llama el dueño, el hombre que tenía la posesión de esta isla. Cuenta, ¿sí?, que hace cosa de 3 o 4 años, uno de sus peones lo mataron de un tiro. Y a otros 2 peones les pegaron otros tiros que no los mataron por suerte. ¿Quién es? Jorge Pérez. Este Jorge Pérez dijo que tenía orden de Castrillón de matarlo. ¿Quién es Castrillón? El presidente de la Corte Suprema de Justicia. A ver, lo que dicen los propios peones de Castrillón es que él los mandó a usurpar la isla, que él los mandó a correr el alambrado y que, como los otros no se iban y pusieron un campamento sin estar armados, primero le tiraron un tiro al hijo del dueño, para que entienda. Después arrancaron a los tiros y mataron a un tipo. Por supuesto, el que está detenido es Jorge Pérez, no es Castrillón. ¿Sí? Pero el propio Pérez declaró que el que le había dicho que disparara a matar era Castrillón. O sea, estamos hablando, a ver si no podemos recuperar la capacidad de asombro. Juez de la Corte Suprema, en lugar de resolver sus conflictos legalmente, ¿sí?, mandó usurpar una isla, mandó correr un alambrado. El propietario se quejó y aún así mató a una persona. El dueño del campo, este señor Roda, se había presentado a la policía diciendo: me usurparon el campo, le tiraron un tiro a mi hijo. No le dieron bola. Al otro día mataron a una persona. Dice Roda en el expediente judicial en la provincia de Santa Fe: en la isla tengo 40 años de posesión, soy un ganadero chico, pero soy ganadero. Entonces al señor Castrillón vino esa vez, hacía 12 años, y quiso sembrar. Entonces le sacamos el alambre y tuvimos varios problemas, pero no se llegó a esto. 12 años después volvió a usurpar la isla, ¿sí?, y terminó disparando.
Este episodio, este último, el primero que yo les acabo de mostrar, el episodio del kiosco, fue como la gota que derramó el vaso porque él ya venía con diferente cantidad de denuncias, además de maltratos a los empleados. Enseguida les voy a contar cómo hoy entró la autoridad de aguas de la provincia de Entre Ríos a sus campos porque está desviando los cursos de los ríos. Y los vecinos están diciendo, che, nosotros vivimos acá, tenemos pibes, nos van a inundar los campos con las casas y con los pibes adentro. Daniel Enz es sin duda uno de los mejores periodistas de Entre Ríos, es director de la revista Análisis, lo conozco hace muchos años y nada, lo quiero saludar y preguntarle por la historia de Juez Castrillón. Daniel, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andas hablando tanto tiempo? Bien. Recién hoy me entero de esta historia y revisando hacia atrás dije, ¿cómo es posible que un tipo así sea juez de la Corte Suprema? Yo sé que ya lo jubilaron, pero ¿cómo fue esta historia? Castrillón fue legislador desde 1991 hasta que asumió como juez del Superior Tribunal de Justicia, hacia lo que vos denominás la Corte. Que fue un acuerdo que hizo Jorge Busti con él después que Néstor Kirchner lo tumba de la lista de candidatos a diputados nacionales de ese 2003. Lo llamó Kirchner de persona a Busti y le dijo, sacámelo a este hombre que yo sé que de su historia menemista. Así le dijo textual, y entonces Busti, que había hecho un compromiso, digamos, con Castrillón, le contó esta situación. En lugar de mandarlo a una embajada, como no tiene embajada, lo mandó al Supremo Tribunal. Claro, no, Castrillón le dijo, bueno, entonces quiero irme al Superior Tribunal de Justicia. Y así Busti lo propone como vocal del Superior Tribunal de Justicia. Eso le valió muchas críticas para su designación. Pero obviamente en el Senado lo aprobaron por mayoría y fue designado. ¿Por qué lo destituyeron finalmente? Castrillón es un hombre violento, digamos, como vos mencionabas, digamos, siempre fue un hombre muy patotero, ya en la legislatura, ya digamos, además él siempre hizo uso y abuso, creo, de su cuerpo y de su altura, debe ser un hombre de 1,90 m más o menos. Un tipo muy lúcido, muy estudioso de lo suyo, digamos, era quien fundamentaba la mayoría de los proyectos oficialistas, era un tipo clave en la legislatura. Y Castrillón se va después de una nota que hicimos al comienzo de abril, que fue una otra etapa de la revista, donde nosotros denunciamos varios episodios. O sea, por primera vez en un medio se escribió su historia violenta con los empleados del Superior Tribunal de Justicia. Esa es donde le tiró una ensalada de frutas a uno. Exactamente. Entonces, a un hombre de diálogo se ve, che. Claro. Eso motivó una presentación del periodista Daniel Tirso Fiorotto ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, y Castrillón apuró su trámite de jubilación que había iniciado meses antes, y de un día para el otro, obviamente en el Poder Ejecutivo, que es lo que Bordel, digamos, se lo quería sacar de encima y dio la orden. ¿Y este episodio que va y rompe todo el kiosco ahí en La Paz, fue antes o después de jubilarse? No, antes, eso fue el 28 de marzo. El 28, todos sacamos la nota en los primeros días de abril, digamos, ¿no? Pero fue también una vergüenza, digamos, el hecho de que lo jubilaran en tiempo récord, porque en menos de 48 horas lo jubilaron, con un sueldo de 800.000 pesos mensuales, ¿no? Mira, lindo curro. Esa es la jubilación, eso cobra como jubilado, sí. Pero además Castrillón es un hombre millonario, digamos, él y su hermano heredaron de su padre más de 10.000 cabezas de ganado, digamos, y que obviamente muchas de ellas las tienen ahí, como vos decías, en Isla de Santa Fe, ¿no? Claro, ese episodio por el cual mata un peón de él, mata a un peón de un campo que lo estaban usurpando. ¿En qué quedó en la justicia? Detuvieron al peón, pero ¿y después? Sí, está preso el peón que nunca quiso hablar. Nosotros intentamos en algún momento hablar con él, pero no
tiene la orden de no hablar, obviamente, ¿no? Pero está cumpliendo condena en una cárcel de Santa Fe. Daniel, muchas gracias por el contacto. Un abrazo, hasta luego. Bueno, a ver, esto es la conclusión que uno puede decir, es un tipo que le importa un carajo las normas y que se dedica a la política, lo sigue haciendo por más que se haya ido. Escúcheme, siendo jefe de la Corte Provincial, del Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos, hizo todo esto, las agresiones a los empleados, incluido el revoleo en una ensalada de fruta, uno de sus peones mata a un peón de otro campo, en un campo que habían mandado usurpar según el testimonio del propietario, se mete a romper un kiosco porque no le bajaban la música. Esto, así se llega a presidente de la Corte Suprema en una provincia. Pero ahora, hoy, acá tengo el expediente, ¿sí? el ente, ¿sí?, que la Comisión Regulatoria de Uso de Fuentes de Agua de la provincia de Entre Ríos allanó uno de los campos del ex juez de la Corte Suprema, Castrillón. ¿Por qué? Porque los vecinos están denunciando, por ahí tengo las fotos, que está desviando los cursos de agua para secar sus tierras, para que sus tierras no se inunden. Entonces, ¿qué hace? Le manda el agua a los otros, ¿sí? Le manda el agua a la otra gente, ¿sí? Aquí tengo el dictamen, estas son la denuncia. Una señora que se llama Gabriela del Fabro denunció obras de desvío ilegal del arroyo La Ceiba y canales clandestinos en el distrito Tacuaras, departamento de La Paz, paraje San Ramírez. El dueño del campo, el que está poniendo las máquinas viales que desvían los cursos de agua y que le importa un carajo que se inunden los campos vecinos, ¿quién es? El mismo tipo, ¿sí?, que era el presidente de la Corte Suprema, y es este señor, el que había sido echado, o que antes que lo echaran se jubiló, el doctor Castrillón. Es así, muchachos. Para esto hay que ser político, para eso uno se convierte en juez, para poder hacer lo que se le dé la gana y llevarse a todo el mundo por delante. Esperemos que alguien en Entre Ríos le ponga un límite, ya que no se lo pusieron cuando era juez, que le pongan un límite ahora, que está destruyendo y está mandando el agua a los campos vecinos. La cuestión de los campos en esa zona es una cuestión de poder. Todas estas manipulaciones, acá están viendo el campo que está denunciando que le están desviando el agua. La cuestión de cómo se manejan esas tierras tiene que ver después con daños ambientales, ¿sí? Hoy por hoy hay otra vez incendios en los humedales del Paraná porque aprovechan que hay sequía y que bajó el río para incendiar los humedales. Son demostraciones de poder de tipos que o tienen una conexión con la política o tienen una conexión con la justicia. Mientras tanto, en el propio Paraná hay problemas mayores. La bajante está provocando algo que todos nosotros vamos a sentir en nuestras casas. Falta de agua y tal vez hasta falta de luz. Véanlo. En Argentina declaran emergencia hídrica ante un descenso histórico en el nivel de las aguas del río Paraná. La bajante récord del río Paraná y su impacto en el río de la Plata por ser su afluente está entregando por un lado una colección de imágenes realmente llamativas, embarcaciones que quedan al descubierto o bancos de arenas como este que estamos pudiendo transitar caminando y tendrían que estar cubiertos por 1 o 2 metros de agua. Pero esa es la parte superficial. Hay otra mucho más preocupante, su impacto en la economía, el impacto que pueda tener a futuro en la generación de energía, podría derivarse en cortes de luz y algo que afecta a la vida cotidiana de las personas, que pueda llegar a haber faltante de agua potable. Para abrir una canilla y tomar un vaso de agua o incluso para bañarse, no es solo disponer del recurso en el río, sino que esa agua tiene que estar potabilizada. ¿Puede haber ciudades donde se vuelva crítica esa situación? Puede darse problema derivado del bajo nivel y la concentración a veces de sales, por ejemplo, ¿no es cierto?, en función de eso. Pero además la bajante tiene otra consecuencia que ya se visibilizó a fines del año pasado y que a medida que vaya aumentando la temperatura va a aparecer, que es la floración de cianobacterias. Estas son bacterias que hacen fotosíntesis, que ponen el agua de un color azul verdoso,
que son tóxicas y que hay que eliminarlas antes de la potabilización de manera indispensable. Tal vez por la abundancia de agua que siempre hemos tenido a lo largo del río Paraná, del río Paraguay, nuestra población no está muy acostumbrada a hacer un uso muy restringido del agua. Puede ocurrir, y en algunas ciudades que están en afluentes del río Paraná está ocurriendo, puede haber dificultades de captación de agua de río para potabilizar, producto de la bajante tan extrema. ¿A qué se debe básicamente esta bajante tan llamativa y récord? El elemento central obviamente es una sequía pronunciada que ya lleva más de 1 año y medio, ubicada principalmente en la cuenca alta del río Paraná, en la zona de Brasil, que hace que no llueva y por lo tanto no hay agua. Brasil está atravesando la mayor crisis de agua en los últimos 91 años. Sobre eso influye deforestación, dificultades para regulación de las represas, la pérdida de humedales. Estamos viviendo algo extraordinario. La bajante que tuvimos el año pasado fue la 6ª bajante más crítica en todo el periodo desde 1884 que tenemos registro en la ciudad de Rosario. Por sobre todas las cosas lo que tenemos es una pérdida de caudal histórica cuyo origen principal es el cambio climático. Por eso la sequía tan pronunciada. Cuando los científicos vienen alertando desde hace 30 años que una de las consecuencias del calentamiento global es la agudización de los extremos, lo que quieren decir en castellano es: donde hay sequía, la sequía va a ser más larga, más prolongada, más aguda; donde hay inundaciones, las inundaciones van a ser cada vez más brutales. Y esto es lo que estamos viendo. Muchacho Porcinó, quedó en claro del informe, la bajante del río Paraná es un bruto quilombo. Hoy hubo mucho miedo. ¿Por qué? Porque apareció, entre tantas cosas que tenemos en Argentina, nos apareció un buque piquetero. ¿Sí? El buque Juez Esperanza es un buque de gas, ¿sí? Que transporta gas licuado. Se quedó varado. La bajante de agua hizo que hay menos agua, el buque quedó varado. ¿Se acuerdan el quilombo que se armó en el canal de Suez cuando se quedó varado un buque gigantesco y no podían moverlo para ningún lado, que había tráfico y barcos parados? Bueno, hubo mucha inquietud hoy porque el buque quedó varado en una zona del canal Punta Indio, y como todo en la Argentina, esto reactivó el debate sobre por qué la hidrovía tiene un único canal de salida al mar y no se activa el otro canal, que es el canal Magdalena, que están pidiendo que se drague el canal Magdalena para que los barcos no puedan salir por 2 lugares y no puedan salir por uno solo. Bueno, hoy hubo mucha preocupación porque si se trababa, si el barco no lo lograban desencallar, finalmente lo pudieron desencallar, pero estuvo un día largo sin que pudieran pasar los barcos, estaban los barcos en fila esperando para salir. Todo esto también era producto de la bajante histórica del Paraná. Sergio Federovic, que es viceministro de Medio Ambiente, para mí sigue siendo mi amigo, pero nada, es tan complicada la cuestión de la bajante del Paraná. Negro, ¿cómo te va? Rolo, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. Sí, es muy complicada. Es muy complicada, y creo que además de la emergencia que hay que atender, creo que hay 4 factores centrales en la emergencia. Uno es el suministro de agua, otro es el problema de la logística en la navegación, otro es el tema de la electricidad, porque va a haber merma en Yacyretá, en Atucha, etcétera. A ver, detenete ahí en la cuestión de la luz, de la electricidad. ¿Para tanto es la bajante que las represas van a tener menos potencia, menos...? Bueno, Yacyretá hoy ya está operando entre un 30 y un 50% de su capacidad, y es muy probable que tenga que descender aún más. Y Atucha 1 y Atucha 2 pueden seguramente salir de servicio en algún momento, porque el agua del río se utiliza como refrigeración de las plantas nucleares, y por lo tanto, si no hay nivel suficiente, no hay manera de refrigerar las plantas y tienen que salir de servicio. Está todo muy trabado, pero hay un trabajo que verdaderamente yo quiero destacar de todos los ministerios para tratar de enfrentar la emergencia de la mejor manera posible. Bueno, hay un decreto especial que declaró la emergencia, y hay varios ministerios laburando en este quilombo. Y prácticamente abocados a estos 4 problemas que yo te decía: suministro de agua, suministro de energía
garantía de la navegabilidad, o por lo menos de una logística que permita la navegabilidad, y los incendios forestales. Estos 4 ítems son los más acuciantes y hay una mesa con los ministerios trabajando precisamente a partir de la emergencia hídrica. Está bien, pero ahora estamos en invierno y en algún momento en el verano, que es cuando aumenta la demanda eléctrica, si continúa la bajante, se va a hacer sentir, ¿eh? Es muy probable que tengamos algunos problemas con el abastecimiento de energía y con el abastecimiento de agua. Para eso se está trabajando ahora con la emergencia, para tratar de afrontarlo de la mejor manera posible, disponer de los recursos materiales, económicos, etcétera. Hay poblaciones a las que probablemente haya que llegar con agua de otra manera, para garantizar que haya agua potable en esas localidades. Esto probablemente ocurra. No hay vestigios de que, o proyecciones que indiquen que antes de septiembre, octubre o quizás fin de año el caudal pueda empezar a revertir su bajante. ¿Esto tiene que ver con la deforestación en el Amazonas? ¿Con digamos, el boom de tala de árboles y quema que hubo en la época Bolsonaro? No sé si directamente con lo que pasó en la época Bolsonaro, pero sí claramente con la deforestación como fenómeno. Hay 2 cuestiones que, cuando pasan cosas como esta, recuperamos la memoria y nos damos cuenta para qué sirven. Unas son los humedales y otras son los árboles. Los bosques, las selvas y los humedales tienen la capacidad de retener agua y de generar humedad en el sistema. Lo que ha pasado aquí es que frente a la sequía no hubo nada que retuviera agua, ni los humedales ni los bosques, porque ambos prácticamente, no digo que desaparecieron por completo, pero están reducidos a una mínima expresión a lo largo de toda la cuenca. Por lo tanto, no hay de dónde captar agua, naturalmente estoy hablando. Esto es lo que está pasando. Y sobre esto opera el cambio climático con este fenómeno que yo mencionaba en el informe que ustedes presentaron antes, que es la agudización de los extremos. Por lo tanto, es muy factible que estos ciclos de crecientes y bajantes que normalmente tiene el río Paraná estén ahora cada vez más pronunciados, más profundos y con una menor recurrencia del tiempo, es decir, que ocurra más seguido. Ahora, esto que se pensaba que íbamos a ver las partes más dramáticas del cambio climático más adelante, cada vez las estamos viendo más cerca, ¿eh? Se está acelerando. Esto es cambio climático, no te quepa la menor duda. Y cambio climático con estos factores que yo decía recién. Viste que normalmente se dice los humedales son una esponja que permite retener el agua y soltarla. Bueno, la esponja no está en este momento. El bosque que absorbe agua y retiene la humedad en el suelo ha desaparecido en gran medida. Entonces, cuando se reclama la necesidad de proteger los humedales o de hacer un buen uso de los humedales o de hacer un buen uso de los bosques nativos, simplemente lo que estamos haciendo es en defensa propia, porque cuando ocurren situaciones de estas características necesitábamos, ahí nos damos cuenta, que estos ecosistemas estuvieran funcionando normalmente. Y además, vos lo dijiste al comienzo en la introducción, el tema de los incendios forestales en esta época es crucial, porque lo que está ocurriendo, y a mí me interesa mucho aclarar esto todo el tiempo, no es quema de pastizales. Acá no hay esta cosa de la práctica de quemo el pastizal para que rebrote. El rebrote de un pastizal ocurre a partir de septiembre, octubre, nunca en pleno invierno y menos sin humedad en el suelo. Lo que estamos viendo con los incendios es avance de la frontera agropecuaria. Claro. Es decir, tomar una zona que normalmente está inundada, ahora está aflorada, se quema, se le coloca un terraplén alrededor para evitar que el agua regrese cuando el río retome su nivel habitual, y ahí tenemos un campo de cultivo. Claro, hay una diferencia entre, porque tradicionalmente las islas se utilizan en algunos momentos del año para llevar ganado para engorde. El problema es que ahora la quieren utilizar para plantar soja o andar a saber qué. Bueno, el problema es que a través de este mecanismo, que en definitiva es avance de la frontera agropecuaria o desmonte con fuego en lugar de una topadora, lo que ocurre es lisa y llanamente la desaparición del humedal y el relleno de una tierra que antes normalmente estaba inundada. La cuestión del agua potable, ¿por qué esto va a afectar y ya está afectando a algunas ciudades? ¿Es tan sencillo como que no hay agua para sacar del río y potabilizarla? Básicamente porque lo que ocurre es física pura, baja el nivel del río y las tomas de captación de agua quedan a veces por encima del lugar donde antes estaba el río y ahora no hay nada, porque el nivel bajó rotundamente. Esto está pasando, todavía no de manera drástica, pero puede llegar a ocurrir.
Y por eso una de las medidas que se adoptaron a partir de la emergencia hídrica es disponer de una cantidad de bombas extractoras que adicionen la capacidad de captación que tengan algunas de las empresas. Fundamentalmente estamos hablando de empresas locales de potabilización de agua en localidades que están ubicadas en afluentes del río ¿Y esto Paraná. puede afectar a grandes ciudades como Rosario, Santa Fe o a propia Buenos Aires? Va a depender muchísimo de hasta dónde llegue la bajante, cosa que es imposible de pronosticar. En principio, todo indicaría que no, que va a ser posible seguir abasteciendo de agua en cantidad y calidad a las poblaciones. Y también, obviamente, a las ciudades grandes. Pero nunca se sabe hasta dónde puede llegar la bajante. ¿Qué dicen los modelos climáticos? Porque yo supongo que hoy por hoy, con lo avanzado que están los modelos climáticos, algo se sabe. ¿Qué dicen los satélites? ¿Qué sé yo? Nadie sabe cuándo va a aumentar el agua. El Instituto Nacional del Agua hizo una proyección que indica que recién a fines de septiembre empezaría a haber lluvias en la alta cuenca del Paraná y que aproximadamente 2 o 3 meses después eso empezaría a impactar en el aumento del caudal de todo el río. Vos sabés que si llueve arriba no es que al día siguiente subió el agua mágicamente. Entonces, la recuperación del caudal, y además estamos hablando quizás de uno de los 5 ríos más caudalosos del mundo, el Paraná, por lo tanto llenarlo es bastante complicado, para decirlo brutalmente. Se calcula que recién a partir de fin de año pueden llegar a empezar a revertirse la situación. Qué desastre. Sergio, gracias por las explicaciones, te mando un abrazo. Al contrario, un abrazo muy grande, gracias. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos, atención, más información, más preocupación por lo que está pasando con la cepa Delta. Ya hay circulación comunitaria de la cepa Delta en Córdoba. Hay 5 personas detenidas por esto. Entre ellos un ciudadano peruano que vino y se fue a ver a la familia. El hombre no creía en la vacuna, no creía en el aislamiento, se fue, se juntó con 16 personas. Esas 16 personas se juntaron con otro, bueno, terminaron varias escuelas cerradas. Hay 5 detenidos, hay 800 personas, doctor. 800 personas aisladas. 800 personas aisladas. Y también está la preocupación sobre si ya está la cepa Delta en la ciudad de Buenos Aires. Enseguida volvemos en GPS. Bien, con Raúl Timerman conversamos. ¿Cómo es posible que los partidos metan y admitan en sus listas a personajes como la historiadora Sabrina Ahmechet, que es una especie de negacionista o que considera que las Islas Malvinas son de los británicos o son de los señores que viven en las islas? Pero del mismo modo, también uno se pregunta, ¿cómo es posible que los partidos políticos nombren candidatos que después están flojos de papel y que ni siquiera tienen, o que tienen problemas, mejor dicho, con el domicilio del distrito al cual se quieren presentar? Doctor Godoy Vélez, ¿me lo explica? Bueno, justamente es el caso de Golián, Santilli, de Carolina Castro, que es la segunda candidata de Randazzo, y también el caso de Lombardi, sí, que si bien está más Pero no abajo se en la dieron lista, cuenta que no les cerraban los domicilios. En realidad, el tema es el siguiente. Ellos tienen que acreditar o que están compitiendo en su lugar de nacimiento o si no que tienen por lo menos 2 años de residencia en el distrito en el cual compiten. Bueno, ahí es donde no terminaron de acreditar y el juzgado electoral los intimó por 48 horas a acreditar que tienen, que cumplen el requisito Santilli, del domicilio. por ejemplo, ¿dónde nació? ¿Habrá sido en Capital? Claro, no nació demostrar... en provincia de Buenos Aires, si no, no tendría problema. Cuando es de nacimiento, con la partida de nacimiento ya está. Claro. ¿Sí? El problema es cuando vos tenés que acreditar los 2 años de residencia en el distrito, pero, digamos, en todos los casos lo que dicen los apoderados es que no van a tener mayores inconvenientes para acreditar la residencia. Porque esa residencia se tiene que, esa acreditación de residencia no solamente tenés que hacerlo con el cambio de domicilio, sino que lo podés hacer a través de testigos directos que digan que vos estás viviendo ahí hace más de 2 años. Hoy lo escuchaba a Golián que dice, yo trabajé toda la vida en la provincia de Buenos Aires, entonces, pero es el juez Ramos Padilla el que le dice no está demostrada su residencia. Bueno, una cosa es que vos trabajes y otra cosa es que vos tenés que demostrar que vivís en ese lugar, no que trabajás, ¿sí? Entonces, trabajar puede haber trabajado toda la vida, tiene que acreditar que vivió, pero en principio todos estarían en condiciones de acreditarlo, con lo cual es un tema que, digamos, va a quedar como una cuestión administrativa. ¿Van a zafar?
¿Cómo? ¿Nadie se va a caer de la candidatura por eso? No creo que ninguno se caiga. Doctor Salemi, ¿cómo va el contador de casos Delta en Córdoba? La verdad que sigue preocupando. Tenemos la información de que ya llegamos a 20 contagiados con esta variante Delta en Córdoba, con más de 800 personas aisladas. ¿Y cuáles van a seguir los próximos pasos en el día de mañana para tratar de controlar este brote? Va a depender de qué es lo que digan las autoridades sanitarias. La única medida que podía regir, más allá de que sería aislar este barrio Los Naranjos, donde se detectó este brote, empezaría a ser... Hoy por barrio, yo no tengo relación con la gente de mi edificio, tengo relación con ustedes acá. Digo, ¿cómo haces para ir aislando todos los lugares por donde pasó un contagiado? Imposible. Es que eso se llama investigación epidemiológica y lamentablemente está tan desbordado lo que es la ciudad de Córdoba, en base a gran parte también al negacionismo que hubo desde el propio Ministerio de Salud. Pero además de eso, además de que Córdoba es la provincia donde menos gente se quiere vacunar, esto que están viendo ahora es la foto de hace cuántos días, porque tardan en detectar una variante Delta. Bueno, ¿vos sabés cuándo ingresó este personaje peruano al país? No. El 19 de julio. Julio, 19 de julio. O sea, hace más de 10 días. Hace más de 10 días. Que este hombre está contagiando. Es que la secuenciación eso es lo que se demora en Argentina. Claro, entonces ahí está el problema. Porque si el tipo entró el 19 de julio y se empezó a reunir, ¿cuántos días lleva reuniéndose con parientes? Sí, imagínate si llegó y se fue a comer un asado justamente porque dijo que estaba bien y abrió, a ver, yo no lo podía creer, abrió una despensa justamente para que... ¿Atendió a la gente? Claro, atendían a la gente. Bueno, listo. Claro, bueno. 5 detenidos en Córdoba por diseminar la cepa Delta. Gracias a uno de estos pavotes vamos a tener que volver a cuidarnos. No es joda lo de la cepa Delta. Es tan contagiosa como la varicela. Y la Argentina, recuerden que para terminar con la segunda ola, privilegió la primera dosis. Ahora hacen falta 2 dosis, estamos atrasados. Por eso es la preocupación. Nosotros nos vamos.